a esta libertad para elegir entre lo uno o lo otro. La angustia aparece como uno de los existenciarios de este poder ser. El ser humano siente angustia frente a la nada, frente a la posibilidad. No se trata de que el hombre se angustie por nada, sino que la nada acontece frente al ser del hombre. La nada nadea, dirá Heidegger. El hombre se angustia ante las posibilidades que son nada, es decir, que aún no se realizan pero que acontecen en el ser humano desgarrando su patos existencial. El hombre elige pasionalmente entre lo uno o lo otro. He aquí otro punto de similitud con Camus. Para Camus, el hombre es libre y esta libertad le produce angustia, pues debe elegir aquella posibilidad que le dé sentido a su existencia. El hombre se hace en medida en que puede elegirse, en medida en que puede elegir entre las posibilidades del mundo que le da su propia personalidad. Cuando el hombre se encuentra desprovisto de posibilidades, cuando ya no puede hacerse en el mundo, cae en la desesperación. La desesperación es un punto de encuentro y también de desencuentro entre Camus y Kierkegaard. En ambos autores la desesperación supone ruptura. Sin embargo, es el tipo de ruptura lo que señala el desencuentro. En Kierkegaard, desesperación es ruptura respecto de la síntesis del yo, es decir, del elemento temporal o del elemento atemporal, del finito o del infinito. El esteta, por ejemplo, cae en la desesperación porque elige lo finito, elige el mundo y cierra la posibilidad de lo infinito y de Dios. El esteta busca experimentar todas las posibilidades de carácter estético lúdicos, inmediatas, que este mundo le ofrece. Sin embargo, deja de lado a Dios y al otro. Para el religioso, queda la tentación de caer en la desesperación al elegir a Dios y olvidarse, a modo de fuga mundis, del mundo, cosa que no aparece según la visión cristiana de Kierkegaard. Si bien autores como Buber o Levinas consideran que el estadio religioso es, en Kierkegaard, fundamentalmente individual, donde la relación con el otro se excluye, en Las sombras del amor, Kierkegaard señala la importancia que tiene la relación en la visión religiosa. El cristianismo lleva la consigna ama a tu prójimo. Solo en el encuentro se da el pleno sentido de este. En cambio, para Camus la desesperación es ruptura con el mundo mismo. Se trata de un no poder ser, un no poder aprender ya el mundo. Las posibilidades de realización están ya cerradas. Kierkegaard supone la figura de Dios. Camus es un ateo. Dios encarnado viene a planificar la existencia, según Kierkegaard. En cambio, para Camus, la existencia es absurda y solo puede ser dotada de sentido cuando el hombre acepta el absurdo y se rebela contra él. La rebeldía es propiamente lo que planifica y da sentido a la existencia. Abro cita. Cuando veo las cosas con claridad, solo tengo una cosa que decir. Es en esta vida de pobreza, entre estas personas vanidosas o humildes, donde he tocado más de cerca lo que a mi modo de ver es el verdadero significado de la vida, nos dice Camus, cierro cita. Posiblemente, esta ruptura, por las consecuencias éticas que añade, es la más importante a señalar. Mientras la ética cristiana kierkegaardiana reconoce un deber para con el otro fundamental, el amor a tu prójimo, abro cita, si cada uno amase al prójimo como a sí mismo, entonces se habría llegado incondicionalmente a la igualdad humana. Quien en verdad ama al prójimo expresa incondicionalmente la igualdad de éste. Cierro cita. La ética camusiana reconoce la responsabilidad fundamental para el otro. Abro cita. Sí, existe la belleza y existen los humillados. Sean cuales sean las dificultades que puedan presentar la empresa, me gustaría no ser nunca infiel ni a la una ni a los otros. Cierro cita. La ética kierkegaardiana es una ética simétrica entre el yo y el tú. Abro cita. El concepto de prójimo es propiamente la reduplicación de tu propio yo. Cierro cita. Kierkegaard parte de una concepción cristiana para fundamentar su ética, y es que todo ser humano tiene la misma dignidad. Todo yo es un tú. En cambio, Camus ve que las relaciones interpersonales en la vida diaria están marcadas por la asimetría. Los apestados, los pobres, los inocentes, los niños, son los olvidados por las instituciones, por los hombres e incluso por el propio Dios. Abro cita. No hay visión más deprimente que la de unos hombres que se han convertido en algo menos que humano. Cierro cita. Para salir de una situación indigna, absurda, solo nos queda la rebeldía, encarnada en el santo sin Dios de la peste o en los revolucionarios de los justos.
Jugando con un lenguaje cartesiano, Camus llegará entonces a la conclusión, cito: en nuestras cuitas diarias, la rebelión desempeña el mismo papel que el cogito en el ámbito del pensamiento. Es la primera prueba, pero esta prueba arranca al individuo de su soledad. Funda su primer valor en la totalidad de la raza humana. Me revelo, luego existo. Nos revelamos, luego existimos. Cierro cita. Voy a pasar al último punto, que se llamaría de Anticlimacus a Sísifo. El título del presente ensayo es Soren Kierkegaard y Albert Camus, de Anticlimacus a Sísifo, y ya hemos analizado brevemente algunos de los puntos de encuentro y desencuentro entre estos dos autores. Entonces ahora faltaría la relación entre este seudónimo Anticlimacus y el personaje Sísifo. En el tejido multicolor de la obra kierkegaardiana, uno de los elementos que más salta a la vista es el uso de los seudónimos. No me detengo mucho en explicar el sentido preciso de que estos tienen dentro del pensamiento kierkegaardiano, solo resaltamos unas notas breves. Kierkegaard lleva a cabo todo un entramado seudónimo a lo largo de su obra. El sentido de estos es mostrar la multiplicidad de la existencia. Dentro de estos seudónimos encontramos a Anticlimacus, que será, además del autor de la enfermedad mortal, según Kierkegaard, un cristiano excepcional. Anticlimacus tiene que ser contextualizado en relación a otro seudónimo, Johannes Climacus, autor del Postscriptum, no científico y definitivo a las migajas filosóficas. Climacus es un pensador de lo religioso, un pensador que quiere acceder a lo religioso, pero siempre desde lo racional. En cambio, Anticlimacus es el que salta sin miramiento al estadio religioso. Sísifo, por su parte, es rey y fundador de Efira. Fue castigado por los dioses a empujar una enorme piedra cuesta arriba por una ladera empinada. Pero antes de que alcanzase la cima de la colina, la piedra siempre rodaba hacia abajo y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio y una y otra vez por toda la eternidad. Sísifo no deseaba morir y su castigo, irónicamente, será no morir. Pero está en constante desesperación, sin la posibilidad de liberarse de su eterna tarea. La obra de Kierkegaard y de Camus tocan en este punto la desesperación. Tanto en el mito de Sísifo como en la lectura de Anticlimacus, hace de la desesperación está presente una tematización. La desesperación es enfermedad mortal. Aquí también está el punto de separación. Para Camus la desesperación es mortal en el sentido de que puede guiar al suicidio. Solo el desesperado se suicida. La desesperación es ruptura con el mundo, con el horizonte de posibilidades. El hombre, al estar desesperado, al cerrársele el mundo, solo puede suicidarse. Sin embargo, esta es solo una opción aparente. Para Camus, Sísifo no puede suicidarse, pues es inmortal. Solo le queda otra posibilidad, rebelarse ante los dioses. La rebeldía consiste en encontrar sentido a la tarea monótona que está constantemente realizándose. ¿En qué consiste este encontrar sentido? En encontrar belleza en todas las cosas. La única salida real para la desesperación es, al modo nietzscheano, hacer que nuestra mirada haga bellas todas las cosas. Un mundo justo, lúdico, en donde se pueda sentir el sol y mirar el mar, nos dice en La Peste. Es la única posibilidad que el hombre rebelde puede apropiarse si quiere salir de la desesperación. Anticlimacus también considera que la enfermedad mortal es la desesperación, pero no es una enfermedad que conlleve la muerte misma. Anticlimacus, como cristiano excepcional, cree en el cristianismo y para este ni siquiera la muerte misma es el punto final. La muerte es solo un paso a la vida eterna. Por ello, la enfermedad mortal, la desesperación, será una ruptura con la síntesis del yo, con la cual solo se puede salir por medio de la fe. Sin embargo, de nuevo, la fe no se entiende como fuga mundis, sino una fe también para este mundo que planifica lo humano. Ya para ir concluyendo esta participación, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos dejan ambos autores. Kierkegaard, por un lado, nos ha dejado toda una reflexión sobre la subjetividad humana y la posibilidad de entenderla como algo abierto que está en constante recreación. Camus, por su parte, nos deja entrever una ética que apuesta por lo humano y el sentido de la vida, una vida que solo puede ser construida por medio de una actitud rebelde, comprometida, que busca constantemente la dignidad y la justicia. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Por último, vamos a escuchar al profesor Jorge de la Torre. Él es licenciado en Psicología por la UDG, especialista en Antropología y Ética por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, egresado de Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales del ITESO. Es profesor de Sociología y Antropología en la Universidad de Guadalajara, Campus Centro Universitario Norte,
y profesor de Filosofía Social en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Actualmente está realizando la tesis Javier Zubiri sobre la opción personal ante el carácter enigmático y dramático de la realidad. Vamos a recibir al, al profesor Jorge de la Torre con la ponencia Soren Kierkegaard y Pierre Bourdieu, un acercamiento a la noción del individuo concreto. Buenas tardes, si se alcanza a escuchar. ¿Hasta atrás? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, el título de la ponencia se llama Kierkegaard y Bourdieu, un acercamiento al individuo concreto. Bueno, me voy a permitir leer también la ponencia. Como introducción podría señalar que la noción de individuo concreto me parece una de las, pues se puede decir, propuestas de Kierkegaard más importantes. Es decir, devenir individuo es el hallazgo más personal y humano más importante. Y en este sentido, la noción de individuo concreto dentro de una tradición sociológica llamada estructuralismo social de Pierre Bourdieu, pues el individuo no se da de una manera, digamos, voluntaria, sino que el individuo está allí por fuerzas históricas externas al sujeto. Es decir, el individuo no es autodeterminativo, es decir, no es una elección meramente singular, la que hace el individuo, la que provoca su realidad, sino que desde la sociología de Pierre Bourdieu, digamos, la sociedad hace al individuo. Entonces hay una oposición, ¿no?, entre ambas esferas. Yo me hago o bien me hacen. Bien, es una dualidad clásica que se da dentro de esta dualidad sujeto-estructura. Bien, comienzo entonces. El yo o la noción de individuo o sujeto es una categoría filosófica de vieja raigambre en la filosofía occidental que funda el problema de la identidad. Tendríamos que remitirnos hasta la metafísica del on, es decir, del ser de Parménides, hasta la época clásica socrática del gnostis auton, conócete a ti mismo. Los griegos tenían conciencia de sí y del poder que los afectaba, el poder de la physis, de un cronos, de un cosmos que afectaba su vida. Durante el periodo de la cristiandad medieval, la conciencia de sí quedaba vinculada y relacionada al poder de lo divino. El hombre se pensó a sí mismo como un ser en unión con otro ser mucho más perfecto que él, la unión de lo relativo con lo absoluto, de lo finito con lo infinito. Sin embargo, en la filosofía moderna, el problema es aún mayor. El hombre cobra autonomía, cobra independencia, se escinde, comenzando con Descartes hasta el idealismo alemán de Kant, Fichte, Schelling y Hegel. En la posmodernidad, el yo, el ser, la identidad, sigue siendo una categoría que problematiza no solo el entorno social y cultural, cuyo horizonte, por un lado, es el de un exacerbado individualismo sin la capacidad de pensarse desde lo comunal, por otro lado, el de un nihilismo que renuncia a los grandes conceptos de la metafísica occidental como proyecto de vida personal. Estamos, pues, ante la necesidad de dar cuenta de un fundamento para la realidad humana, personal e individual, más allá de modas filosóficas o clichés académicos. Kierkegaard dice que el yo es el espíritu humano, resultado de la unión de cuerpo y alma. Es la conciencia que toma el hombre de esta relación, se ve a sí mismo y sale de sí mismo, como saliendo de un estado de ensueño para llegar a un nivel más alto de realidad. Se debate entre el instante y en cada debate, ante la angustia que le suscita la nada ante la que se encuentra, se da cuenta que en su individualidad tiene que elegir, tiene que optar por su ser único, por su realidad única, y no solo eso, sino que en cada elección se juega el destino de su eternidad.
Él, en tanto individuo concreto, tiene una misión única y personal que nadie más puede realizar. Está relacionándose de manera directa con la eternidad, con lo absoluto, con lo infinito. Él, en cuanto sujeto único y singular, está resueltamente lanzado en su unidad fundamental a ser el individuo para toda la eternidad. En la Odisea, cuando Ulises regresa de Troya a casa, en donde lo esperan los suyos, en Ítaca, en realidad regresa a un sí mismo. Salió de sí mismo, de su morada privada, para ir a la guerra de Troya, para después pasar por una serie de aventuras épicas antes de volver, de retornar a casa, a la morada del sí mismo, el lugar al que anhela regresar, y solo hasta su regreso se completa y se restaura el orden social y político con el regreso del padre y del esposo. Este es un movimiento cíclico entre el ir y el venir, salir de sí mismo hacia otras tierras para volver finalmente al lugar del origen. Para San Agustín, puente entre la época antigua y la Edad Media, el hombre que sale de sí se pierde en la mundanidad, como el hijo pródigo que deja la casa paterna, pero una vez desfondado necesita regresar a su interior, a su intimidad. A esta vuelta le llamará redire, es decir, volver al lugar del origen, que también puede traducirse o interpretarse como redimirse, restaurarse, renovarse, o incluso, si nos apuramos, puede haber una cierta aproximación a religarse. Para Emmanuel Levinas, gran filósofo judío del siglo XX, el relato de Ulises es muestra que Occidente se encuentra anclado al sobrevalorado concepto del sí mismo, de la identidad, del yo, y más bien propondrá otro relato, el relato bíblico, veterotestamentario, en donde Abraham sale de su ciudad para no volver nunca a ella, sino ir al encuentro de una otra tierra prometida en otro tiempo, en donde quizás sean otros los que lleguen al cumplimiento de la promesa, quizá él no en cuanto individuo, pero sí los suyos. Levinas nos dice que este relato bíblico nos invita a salirnos del concepto de la identidad del yo, que se mira solo a sí mismo, para ir al encuentro del otro, es decir, de la alteridad de los otros que son diferentes a mí. Esta contradicción dibujada en los dos relatos, el relato de Ulises y de Abraham, nos puede sugerir varias lecturas. Una primera, que me parece la más apresurada, es que el yo, en cuanto expresión de la individualidad y del egoísmo en que vive actualmente la tecnosociedad global capitalista, está fundada sobre una categoría del ser y de la identidad que determina sobremanera estas formas yoicas de vida, ante lo cual habría que suprimirlas y eliminarlas por condicionar relaciones de desequilibrio y de desesperación con los demás, con el mundo, con la naturaleza y el poder de lo alto. Se trataría de eliminar la yoidad implícita en el pensamiento y explícita en las prácticas sociales que encumbran una especie de positivismo yoico. Ante este escenario, en donde el yo, el sujeto existente en tanto individualidad, queda desbordado, podría pensarse que tendrían que imperar, para lograr la restauración o la renovación o la redención, formas de comunitarismo, de colectivismo o incluso algunas formas de totalitarismos que aseguren o eliminen la pervivencia del yo, del sujeto, del individualismo y del egocentrismo que ha llevado a la civilización actual a una crisis, en donde se pone en entredicho la convivencia humana pacífica. Sin embargo, otra lectura más detenida nos puede sugerir otra idea, que en lugar de condenar y suprimir al yo, al individuo, y que rescate o redima nuestra civilización desesperada, nuestra metafísica y nuestra convivencia en todas nuestras relaciones, en donde este yo sujeto concreto, quien representa el ser, la identidad, el sí mismo, no quede aniquilado, sino que más bien sea propuesta de esperanza y humanización, de renuncia infinita y de salto a la eternidad. Tomo para dar muestra de esto dos ejemplos de inspiración kierkegaardiana y cristiana. El primero es un relato neotestamentario y paulino de una supresión del yo, si se puede ver así, bien entendida. Ya no soy yo
quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Pongo el acento en el mí como el aspecto relevante. La frase ya no soy yo quien vive no significa aniquilar al yo por ser egocéntrico, es decir, aniquilar o deshacernos del individuo por ser individualista. Sí hay supresión del yo, pero es del yo gandaya, del que se piensa así y solo así, y no que la persona sea aniquilada. En realidad, bien visto el asunto, sí hay permanencia de la persona, del sujeto, pero a otro nivel, a uno más elevado, y esto se ve claramente al reparar en el mí. Sin el mí no hay vida personal, sin el mí no hay salvación personal. También podríamos decir que no hay transformación personal de la existencia. Esto significa que la noción de sujeto, de individuo y de la identidad personal no necesariamente tendría que ser suprimida, sino que el mí, es decir, el yo concreto, sigue siendo fundamental, porque en él se realiza ese poder, en ese vivir en mí, que representa la categoría yo sujeto individuo, en cuanto persona única, receptáculo de un fundamento de vida que es estrictamente fundamento personalizado. Para seguir con este rescate o apología del individuo concreto, del yo existente, cito a un segundo ejemplo desde San Agustín, quien nos dice lo siguiente acerca del valor y la importancia de esta noción personalizada del sujeto. Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Pongo el acento ahora en el ti, es decir, no que Dios necesite de ti, porque Él no tenga el poder que tú tienes o que a Él le hace falta, sino que más bien salvarte significa que tú, como persona, participas de esa salvación. No hay salvación pura y nuda, universal y abstracta, sino salvación personalizada, concreta y situada en la realidad de lo singular, en donde el ti significa que tú eres insustituible y que la salvación se realiza en ti, por ti y para ti. Y sin ti no tiene sentido ni valor. La propuesta de Søren Kierkegaard, me parece, participaría de esta perspectiva de recuperación, restauración y renovación del yo, del sujeto, del individuo, del singular, en donde lo que se recupera es el sujeto en su máxima dignidad, el individuo apropiado, apersonado de sí, apoderado, siendo de suyo, siendo suidad. Es decir, daría cuenta de la necesidad de fundamentar la realidad personal, de plantearla como un referente de sumo valor, pero sobre todo como una realidad no escindida o suprimida por el proyecto filosófico de la modernidad entre el idealismo del yo puro y el realismo del yo empírico, o por la posmodernidad en su vertiente relativista o nihilista que tiende a desustantivizar y fragmentar la realidad. El yo, el individuo concreto, el sujeto existente, no es una categoría abstracta que pueda desustantivizarse o fragmentarse en el sentido de que puede ser suprimida o aniquilada. El yo en cuanto individuo concreto se pone a sí mismo para poder ser superado o transformado. Sin él no puede haber tal transformación. Pareciera que lo único realmente importante es señalar todas las transformaciones del individuo, del sujeto, del singular. Desde el estadio estético hablamos de un sujeto que se elige a sí mismo, pero desde un pato relativo, pero finalmente a elección del individuo sobre sí. En el estadio ético, el sujeto se sigue eligiendo a sí mismo, se vuelve a poner como medio de transformación y renovación. Es el yo consumado. En el estadio religioso, aunque hay renuncia, pero el medio de la renuncia es el yo, individuo concreto, no se puede renunciar sin autoposesión de sí, sin apropiación de sí. Ahora bien, la renuncia no es el último estadio, sino la recuperación, la restitución, la renovación, el redire. Y lo que se recupera es al yo renunciado, pero es una recuperación, una renovación, una redención de la que el sujeto ha pasado por distintas transformaciones hasta llegar a su máxima transformación. A los nacidos en Cristo nos toca ir de luz en luz, dice San Pablo. El anhelo del individuo concreto, del sujeto existente, es pues ir de transformación en transformación hasta la máxima transformación. Así pues, la recuperación y restitución original
y primigenia está mediada por el sujeto, por el individuo concreto. Hasta aquí lo que puedo o alcanzo a recuperar de la aportación kierkegaardiana. Quisiera ahora señalar cómo es leído la noción de individuo por el estructuralismo social de Pierre Bourdieu, especialmente en el campo de lo religioso. Me valgo para ello de 2 artículos de Bourdieu sobre el fenómeno religioso. Uno es llamado Génesis del campo religioso y el otro Análisis de la sociología de la religión de Max Weber. Bien, Pierre Bourdieu señalaría que el sujeto existente, el individuo concreto, es una realidad, no una sustancia metafísica en sí, dada por la reflexión que tiene el sujeto sobre sí mismo. Considerarlo así sería parte de la tradición de la lógica analítica dominante en la tradición filosófica y, por tanto, de la tradición del pensamiento sustancialista. El sujeto, el individuo, no debería analizarse sino como una relación social objetivada e históricamente determinada. Además, inserta en una relación de clase entre dominados y dominantes, entre quienes tienen capital y no tienen capital. En este sentido, el individuo se mueve en la realidad con la única pretensión de ganar y acrecentar su capital para ajustarse en una mejor posición en el campo social en el que está situado. En este caso hablaríamos del campo religioso. Así pues, el individuo se mueve con un capital religioso acumulado, heredado y ganado, para redefinir su posición de privilegiado o de marginado. En cuanto a la noción de habitus, hablamos de la configuración de la noesis, que sería la configuración propia del estadio religioso, la exis, la configuración del estadio ético, y la aiestesis, la configuración propia del estadio estético. Ninguna de estas determinaciones sociales responden enteramente a la voluntad o libertad total del individuo, es decir, a su elección libre. No hay lo uno o lo otro, no hay salto al vacío. Lo que hay es una historia social que es corporizada e interiorizada, pues este hábitos del individuo ha sido habilitado en forma de estructuras, de esquemas configuradores, de disposiciones duraderas y permanentes en el tiempo, tanto por su tradición familiar, social, cultural y religiosa. Tomo es en este sentido la melancolía heredada del padre al hijo, por ejemplo. Así el individuo en realidad es el resultado de una relación histórica que lo involucra totalmente en determinado campo de lucha social, pero él poco tiene que hacer en esta gesta. Bien, Kierkegaard, a la luz del análisis de la noción de sujeto que hace Bourdieu, su genio, su talento, su ironía, no es sino un producto social determinado por su época y su clase social, que son parte de su capital intelectual y cultural y posibilitan su pensamiento, su obra. Así pues, no se puede entender a Kierkegaard sin su contexto filosófico y teológico, y más que ser una revelación, es una continuación o proyección. Bien, voy a apurar porque ya no me queda tiempo. Me voy a saltar a las conclusiones más importantes. Que es en el aspecto religioso. Me parece que sí puede haber un acercamiento entre el cristianismo no ortodoxo de Kierkegaard, subjetivizante e interiorizante, y en este sentido contestatario, antisistémico y antipoder, en donde el individuo se acerca de lo